Todos nosotros, una gran parte del tiempo, una gran parte de nuestra vida, nos encontramos en problemas, en circunstancias muy difíciles, ya sea la muerte de un familiar, la falta de trabajo, problemas económicos, problemas emocionales o sentimentales. Podríamos enlistar una gran cantidad de ejemplos de situaciones complicadas en las que necesitamos apoyo, palabras de ánimo. Y sí las necesitamos. Necesitamos una esperanza y muchas veces podemos encontrar esa esperanza en Dios y muchos nos ofrecen esa esperanza. Sin embargo, lamentablemente el cristianismo, el evangelio se ha convertido en eso, en palabras de ánimo, en mensajes de psicología positiva. Eh, es necesario el pensamiento positivo. Yo mismo recomiendo libros a veces de Norman Vincent Peale para desarrollar pensamiento positivo. Y sí podríamos utilizar la Biblia. Tiene mucho como para poder desarrollar ese tipo de pensamiento. Sin embargo, muchas veces buscando consuelo para nuestra alma, nos perdemos entonces en la esencia de lo que verdaderamente es el Evangelio. ¿Qué espera usted de Dios? ¿Qué es lo que desea de Él? ¿Qué quiere de Jesús? ¿Quiere que le ayude a salir adelante en su matrimonio? Está bien. ¿Quiere que le ayude a encontrar trabajo? Perfecto. Está bien. ¿Quiere que le ayude a resolver sus problemas económicos, los problemas de adicción? Tantas cosas que nosotros necesitamos de Dios y está bien. Sin embargo, en este video intento enseñarles qué era lo que el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, esperaba de su Mesías. El Mesías iba a ser el libertador de Israel y ahorita vamos a entender un poquito mejor acerca de esto. ¿Por qué Israel, el pueblo elegido por Dios, al final rechaza a Jesús y termina crucificándolo? El pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios. Dios los gobernaba, era su rey. Sin embargo, el pueblo de Israel quería ser como los demás pueblos que tenían sus propios reyes y le pidieron eso a Dios y resumiéndolo, Dios se los concedió. El primer rey que tuvo fue Saúl, luego los dos siguientes más famosos, David y Salomón. Pero posteriormente, después de estos tres que menciono acá, hubieron muchos reyes. El problema es que muchos de estos reyes desobedecieron en forma muy grande a Dios. Si nosotros leyéramos la Biblia en orden cronológico, en medio de las páginas de los libros de Crónicas y Reyes, meteríamos los libros de los profetas, tanto profetas mayores como menores, y usted analizaría que el mensaje de los profetas era un mensaje que intentaba hacer reflexionar al pueblo, hacerle reconocer que tenía un pecado, que estaba desobedeciendo a Dios y que tenía que resolverlo si es que quería estar a cuentas con él y evitar las consecuencias que podrían venir si ellos seguían desobedeciendo. Sin embargo, a pesar de los múltiples profetas que fueron enviados y a pesar de las múltiples advertencias que Dios les envió, el pecado fue recurrente. Y algo que molestó mucho a Dios era que se olvidaban de Él e iban tras otros dioses. Y esto hizo que al final Dios permitiera la caída de Israel. Israel era su pueblo. Sin embargo, Él permitió que otros pueblos los conquistaran y los esclavizaran. Acá tenemos una base bíblica que usted puede leer más despacio luego, en 2 Reyes 17, 7 al 8. Pero vemos que el primer reino que conquistó a Israel fue el reino de Asiria.
Salmanasar III, luego Sargón II se encargaron de conquistar las 10 tribus de Israel. em, Quedaban 2 todavía, pero al final fueron conquistadas también. Y ellos enviaron a toda la población al cautiverio. Los esclavizaron, les quitaron la libertad, algo así como lo que hicieron los pueblos europeos con los pueblos americanos cuando los descubrieron. Luego el- fue el imperio babilónico el que conquistó al reino anterior y por supuesto se quedaron con las tierras que habían conquistado y ellos entonces gobernaron también a Israel. Acá vemos también la base bíblica en segundo libro de Reyes 25, 13 al 14. Vemos que los babilonios llegaron y quebraron las columnas de bronce del templo, eh, se llevaron todo, se llevaron, ahí dicen, las ollas, las tenazas, todo, la vajilla que había en el templo y que se usaba para el culto, se lo llevaron, los conquistaron. Tiempo después fue el imperio persa, que en manos de Ciro el Grande, pues siendo rey de Persia, conquistó Babilonia y por supuesto nuevamente el reino que tenía, todos los reinos que tenía a cargo Babilonia se quedaron en manos de Persia. Pasaron más años y luego fue Macedonia y Grecia los que conquistaron los mismos pueblos. Entonces, como podemos ver, el pueblo de Israel, que era independiente, que tenía su propio gobierno, que incluso ellos en su momento conquistaron su propia tierra, ahora eran conquistados y iban supeditados reino tras reino. Y ahora el imperio griego estaba tras Alejandro Magno, tras la conquista de Alejandro Magno, quedaban sujetos a ellos. Por último, el imperio romano, ya casi acercándonos a los tiempos de Jesús. El imperio romano, ahorita vamos a ver una imagen, ha sido uno de los imperios más grandes que ha existido en la historia de la humanidad y más largos en tiempo también. En el año 63, el general Pompeyo conquistó la región, ya siendo Roma una república grande, habiendo conquistado muchos otros pueblos. Vamos a ver en el mapa también eso. Y en el año 40 designan a Herodes el Grande como rey de los judíos. Se le llamaba judíos a toda la región que abarcaba el pueblo de Israel o el país de Israel. Fue en el reinado de Herodes el Grande que nace Jesús, Juan el Bautista, y fue rey de Israel, algo así como siendo Israel una colonia romana. Siempre estaba bajo el gobierno de Roma, no tenía en ningún momento libertad de ellos, pero le asignaron una especie como de gobernador y le llamaron rey. Por eso era el rey Herodes, ¿verdad? Aquí podemos ver en el mapa todo lo que abarcaba el Imperio Romano, una enorme cantidad de tierra, incluía España, la Galia, que era región cercana a Francia. Incluso en el mapa no pone a Germania, pero conquistaron gran parte de Germania también, que actualmente es Alemania, Egipto, y como pueden ver en esta región que se muestra acá, aquí es donde está Israel, que también fue conquistada por el gran imperio romano. Aquí podemos ver el mapa de Israel. Eh, el reino de Judá hace que se le dé el nombre de judíos a todo el territorio de Israel. Entonces por eso es de que se le llama el rey de los judíos y Herodes era el rey de los judíos. Acá tenemos en la base bíblica
Mateo 2:1 dice que después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Pero cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. El rey Herodes se preocupó porque estaban preguntando dónde estaba el rey de los judíos, pero el rey de los judíos era Herodes y el gobierno romano era el que tenía a cargo al pueblo de Israel, que pensaran en tener un rey propio y que estuvieran buscando otro rey fuera de Herodes. Era preocupante para él. Estaban pensando en que el pueblo de Israel podría levantar una insurrección, podrían rebelarse y estar planeando tener un rey propio que pudiera buscar la libertad del gobierno romano. Y eso fue lo que le preocupó. Si ustedes recuerdan en la historia, el rey Herodes incluso manda matar a muchos niños, y que Jesús logra salvarse de esto también. Luego, en el tiempo del rey Herodes, llega Herodes Antipas en el año 4. Aquí ya tenía 4 años Jesús. Y en el año 26, Poncio Pilatos fue nombrado gobernador de Judea. Quedó como rey, pero le cambiaron de nombre de rey a gobernador de Judea. Durante su mandato vemos que es la ejecución de Jesús en el año 26 al 36. Era Poncio Pilatos el gobernador de Judea. Ahora, antes de pasar a esta diapositiva, quisiera entonces llamarlas a recordar qué era lo que realmente el pueblo de Israel esperaba de Jesús. Ellos esperaban un Mesías, un libertador, pero ellos lo veían ya en ese entonces, siendo ellos conquistados por diversos pueblos y estando en esclavitud. Ellos esperaban un libertador político, alguien que los liberara del yugo opresor de los persas, de los babilonios, de los griegos, ahora de Roma. Ellos estaban conquistados por todos estos pueblos y querían liberarse. No querían seguir pagando los impuestos a un gobierno que no era el propio. No querían seguir adorando a otros dioses que no fuera su Dios, ni estar bajo opresión de esos gobiernos que les quitaban sus posiciones, que los trataban como esclavos, que les quitaban el dinero, los recursos, porque tenían que mandarlos a Roma. Entonces ellos esperaban que ese Mesías fuera su rey, pero un rey que los liberara de la opresión del gobierno romano en ese entonces. Entonces cuando nace Jesús y suena por ahí la sospecha de que era el rey de los judíos, el Mesías esperado, el Mesías prometido, ellos realmente lo que querían era que los liberaran. Y sí, su deseo, su petición era genuina. ¿Quién no iba a querer que los liberaran de la opresión de un gobierno más grande, de un imperio que era opresivo? Pues era lógico, era normal que lo desearan. Y sí, me imagino que se lo pedían a Dios, que les enviara a su libertador. Eso era lo que ellos esperaban del Mesías. Pero cuando nace Jesús, cuando empieza su ministerio y Jesús inicia predicando y diciendo, arrepiéntanse, y empezó a señalarles sus pecados, sus faltas, toda la desobediencia que ellos tenían a pesar de ser religiosos, a pesar de presentar sus ofrendas, presentar sus sacrificios y presentar todos los actos que la ley les exigía. A pesar de eso, su corazón estaba muy lejos de Dios y hacían muchos rituales por costumbre, por
requisito, pero su corazón estaba muy lejos de ellos. Y entonces cuando Jesús llega humilde, sin pompa de ser realmente un rey político, entonces eso a los israelitas ya no les gustó, porque ellos no querían un cambio de vida, ellos no querían arrepentirse de pecados, ellos no querían que les llamaran la atención, ellos querían que les resolvieran sus problemas, ellos querían tener libertad, querían que su trabajo sirviera para su familia y para su propio país, no para enviarlo a otro gobierno que los esclavizara. Querían ser libres. Su deseo era genuino, pero no era lo que Jesús les iba a dar. Y como no consiguieron eso de Jesús, por supuesto que lo iban entonces a reconocer como el falso Mesías. Y siendo el falso Mesías y llamarse él mismo el Hijo de Dios y que no los iba a liberar de su opresión, pues era mejor ejecutarlo. Y es increíble que cuando lo acusan, van con el gobierno y les dice, no tenemos más rey que Pilatos, no tenemos más gobierno que el de Roma. Es como que si traicionaran a su propio pueblo y acusan entonces injustamente a Jesús ante el pueblo de Roma, ante el gobierno de Roma, y les dicen, Jesús quiere sublevarse. Él dice que es el rey y quiere liberarse de ustedes. Entonces engaña a la gente del gobierno de Roma y es por eso que llegan, lo apresan y obviamente pues iban a querer ejecutarlo también. Mientras tanto Jesús predica, arrepiéntanse. Jesús no era lo que ellos esperaban, no era lo que ellos querían. Eh, ¿Qué es lo que usted quiere de Dios? ¿Qué tipo de libertad quiere usted que Jesús le dé? ¿Qué es lo que le está pidiendo? Jesús no les ofreció a ellos lo que deseaban. Lejos de eso, los llamó a arrepentirse. Y si usted lee bien la Biblia, en Deuteronomio 28 hay muchas promesas de parte de Dios para la obediencia. Muchas promesas tienen requisito de obediencia. No son para todos. No se trata solo de pensamiento positivo. No podemos utilizar a Dios. No podemos pretender que Dios fuera como una especie de genio de una lámpara maravillosa que le frotamos la lámpara y sale Dios y nos pregunta qué es lo que queremos y que está listo para cumplir nuestros caprichos y deseos. Es todo lo contrario. Él no es nuestro siervo. Él no es nuestro siervo. Debería ser al revés. Nosotros somos sus siervos. Dice en Juan 6, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Están hablando, acá estaba hablando Jesús, recién había pasado la alimentación de aquellos miles de personas que comieron con 3 peces y 2 panes. Y bueno, pues lo buscaban, ellos querían más, querían saciarse. Y cuando Jesús empezó a darles un mensaje, no solo alentador, tampoco un mensaje tan positivo, sino que empezó a confrontarlos, dice que desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Ahora, la pregunta crucial aquí es,
¿Usted también quiere marcharse? El problema muchas veces de querer que Dios nos cumpla todas nuestras peticiones o que enfoquemos la fe no en Él, no en que Él es Dios, no en que Él puede salvarnos, que puede perdonarnos, sino enfocamos nuestra fe en que Él realmente puede darnos todo lo que nosotros necesitamos y queremos. Entonces podría ser de que si en su soberana voluntad Él decidiera no hacer lo que nosotros esperábamos o no cumplir lo que nosotros le habíamos hecho como petición, entonces ahí viene la duda y vendría la pregunta, ¿también usted quiere marcharse? Como lo dije al principio, yo no estoy en contra del pensamiento positivo. Creo que hay muchas promesas de Dios de las que sí podemos mm, tomarnos. Creo que Él es nuestra esperanza y no podríamos vivir sin esperanza. Pero el motivo de este video es de que usted reflexione en qué realmente desea de Dios. ¿Qué es lo que usted quiere de Jesús? ¿Por qué se acerca a Él? ¿Porque lo ama? ¿En serio? ¿Porque usted se interesa? ¿Realmente Dios le interesa? ¿De verdad le interesa? Hay evidencia de eso. O sea, creo que usted puede autoanalizarse y ver si hay evidencia de eso. Cuando uno está enamorado de alguien, uno quiere estar con ese alguien, hablar con ese alguien, conocer más a ese alguien. ¿Trata usted así a Dios? ¿Quiere conocerlo más y por eso es de que lee su Biblia? ¿De que quiere usted acercarse más a Él y por eso es de que ora o lo busca yendo a la iglesia? Aunque bien podría hacer todas esas cosas también y hacerlas como requisito, como legalismo, como religiosidad, pero en realidad su corazón está muy lejos de Él. ¿Le obedece usted? Vea cuál es esa evidencia que hay. Lea Mateo 7. Creo que seguiremos tocando esos temas de Mateo 7 para ver evidencias de si somos o no somos salvos en realidad. Para finalizar este video, solo quisiera llamarlo a la reflexión y a que considere por qué lo busca. Si realmente le interesa Él o lo que le interesa son sus bendiciones, le interesa el creador del universo o le interesa lo que Él pudiera hacer para usted y por usted. Es un llamado para mí, es un llamado para usted. Que Dios lo bendiga.